Bueno, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy ya vamos con el cuarto tema, superando la crisis en Navidad. Pasa muy rápido el tiempo, ya vamos a ir finalizando, ya solo nos va quedando un tema. Así que vamos a reflexionar sobre cómo hemos superado las crisis o si las estamos superando, pero antes que nada nos vamos a poner en esa presencia del Señor, le vamos a dar gracias y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por nuestra vida, por los momentos difíciles que hemos pasado, por esas crisis, Señor, que aún todavía están, otras que hemos ido ya pasando y superándolas. Padre, nos ponemos en tus manos. Y tú que nos conoces nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, hoy te decimos que te necesitamos, que aquí estamos, Señor, y que te damos gracias por esos momentos difíciles que ya superamos, pero que hay otros momentos que todavía tal vez estamos luchando para poder salir. Hoy nos ponemos en tus manos y pedimos tu auxilio, Padre, para que vengas a ayudarnos en esos momentos de angustia, de dolor, de temor, de mucho miedo, de soledad, Padre, tal vez una crisis económica, duelos, ausencia de alguien, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos y tú conoces a cada uno, que tú seas ese bálsamo para nuestra vida, para nuestro corazón, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Gracias te damos por este momento, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Bendito seas, Padre Celestial. A ti, Virgen María, también te pedimos por tu intercesión, para que vengas a clamar por cada uno de tus hijos que están sufriendo, tú que conoces el dolor. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros hablamos de crisis, decimos, bueno, las crisis son temporales. Las crisis no son para siempre, son pasajeras. Y hoy hemos estado también reflexionando sobre Joel. Y cuando Joel nos habla de la invasión de las langostas para esos campos donde los dueños de los campos miraban esas cosechas destruidas, devastados esos terrenos, también nos hablaba de la liberación de esas langostas. Cuando nosotros estudiamos un poquito más el libro de Joel, también nos damos cuenta que nos habla también de la liberación de ese pueblo, que también hay felicidad, hay tranquilidad, y sobre todo donde él también nos anuncia, desde ya nos estaba anunciando esa unción de ese Espíritu Santo que iba a pasar en Hechos de los Apóstoles, de lo que nosotros hablamos, de ese Espíritu que vino a revestirnos a cada uno de nosotros. Y entonces nos damos cuenta de que ya nos ha anunciado, los profetas nos han anunciado de lo que estaba pasando, de lo que iba a venir, y qué importante es poder escuchar la voz de Dios en cada uno de los profetas que hoy todavía nosotros nos siguen hablando. Y entonces cuando hablamos de esas crisis que nosotros tenemos, y más en esta época que de Navidad, que de nostalgia, que para muchos es de alegría, pero para otros es de tristeza, es de dolor, porque nos marcó algo en su vida. En esa fecha se fue la mamá, o se fue el papá con el Señor, o hay una separación, o están pasando una crisis económica muy fuerte, no hay trabajo, cuántas cosas que pueden estar, pero que en este momento muchos tal vez estamos más agradecidos con el Señor, no pensando tanto en la crisis, sino en lo que Dios realmente nos está regalando a nosotros, ¿verdad? Que tenemos vida, que tenemos salud, que nos está dando una oportunidad más el Señor. Y vamos a leer ahorita aquí con Joel en el capítulo 2, versículo 18. Y dice: Yahvé se mostró lleno de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Entonces Yahvé respondió y dijo a su pueblo: miren que les envío trigo, vino
y aceite, de suerte que puedan saciarse, y no los expondré más a los insultos de las naciones. Al que viene del norte se lo quitaré de encima, y lo arrojaré a una tierra árida y desierta. Su vanguardia hacia el mar oriental, su retaguardia hacia el mar occidental, y subirá su pestilencia y hediondez, porque yo obro maravillas. No temas. Tierra, alégrate, regocíjate, porque Yahvé obra grandes cosas. No teman animales del campo, porque los prados del desierto han reverdecido, los árboles han dado su fruto, la higuera y la vid sus riquezas. Y ustedes, hijos de Sión, alégrense en Yahvé su Dios, porque Él les da la lluvia de otoño para la fertilidad, y hace caer agua en otoño y primavera como antes. Las eras se llenarán de trigo puro, los lagares desbordarán de vino y aceite virgen, y los compensaré por los años que les devoró la langosta y el pulgón, el grillo y la oruga, mi gran ejército que contra ustedes habían mandado. Comerán y se saciarán, alabarán el nombre de Dios que ha obrado con ustedes de modo maravilloso. Mi pueblo no será ya jamás confundido. Y sabrán ustedes que ya estoy en medio de Israel. Yo, Yahvé, su Dios, y no hay otro. Mi pueblo no será ya jamás confundido. Palabra de Dios. Miren qué lindo es cuando aquí ya nos está hablando cómo había estado el pueblo. Había estado con plagas, las langostas, que el pulgón, que los terrenos devastados, que no había comida y todo. Pero dice Yahvé, miren que yo he visto, ya no más tristeza, ya no más temor, ya no más dolor, porque ahora yo los voy a recompensar. ¿Qué dice los campos? Dice los animales que no se preocupen porque los campos han reverdecido, están verdes, tienen comida, los árboles tienen frutos. Y eso nos quiere decir el Señor a nosotros. Le estaba hablando al pueblo, ya no teman, yo estoy con ustedes, ya no serán confundidos, le dice. Y hoy en día nosotros estamos aquí y decimos, ya no seremos confundidos. Y eso hoy nos está hablando a ti y a mí. Ya no tengas miedo. No te preocupes, cosas grandes, dice, hace el Señor. Y donde estaba la plaga y donde estaba la crisis, aquí he quitado todo y ahora voy a dar abundancia. Y miren, cuando nosotros vamos superando cada crisis y vamos entregando, nos vamos dando cuenta, hermanos, de que ahora podemos ser felices. Aquí hablaba Joel también de destrucción, también de muchos momentos difíciles, pero también de esperanza, hermanos. También de esa esperanza donde dice, vendrá el Espíritu, vendrá, nos hablaba de esa promesa, nos relata que aquí el libro de Joel, donde nos dice van a ser felices, ya no van a tener temor, ya no va a haber miedo por nada, porque sabemos que el que está con nosotros todo lo puede. Y entonces, así como le ha dado a su pueblo, nosotros también vamos descubriendo, en cada crisis nosotros hemos crecido, nos hemos aprendido a abandonar en el Señor. Si ha sido económica, nunca nos ha hecho falta la comida. Siempre Dios nos ha llevado el pan a nuestra mesa. Si ha sido, aunque no haya trabajo, algo te llega, te dan, pero el Señor no te abandona. Si has tenido una pérdida en esta época, que ahorita no sé si ustedes han ido, pero yo he ido a funerales, y entonces nos damos cuenta que dicen en las fechas, que en todas fechas es difícil y es complicado. Pero estas fechas como que se arma más grande la crisis, como que dicen, bueno, miren la soledad, pero todo pasa.
todo va a ir pasando, por muy duro que sea, hermano. El Señor siempre tiene soluciones, y cuando dice que ahí sí que las crisis deben de ser pasajeras, y son pasajeras, no son eternas. Bien dicen aquellos refranes que dicen: no hay enfermo que lo aguante 100 años, no hay alguien que lo aguante 100 años, dice, ni enfermo que lo aguante, ¿verdad? Como que no tarda una crisis 100 años, y no hay enfermo también que los aguante. Y entonces hay muchos refranes que vienen a nuestra mente y que no son por gusto, sino que nos vienen también a fortalecer. Lo bueno es que cuando estamos en esas crisis es mejor estar juntos y no separados. Es mejor el servicio al otro que el aislamiento. Mire, cuando somos una familia, aquí se hablaba de un pueblo, pero nosotros somos una familia, donde nosotros estamos pasando un momento difícil, toda la familia está unida y todos vamos a salir adelante. No nos podemos aislar. Es malo que nosotros digamos: yo no quiero a nadie en mi vida, yo no quiero a la familia, yo no quiero a nadie, yo quiero estar solo, yo me quiero aquí morir. No es bueno aislarse, eso ya va a pasar, esa crisis pasará. Y cuando nos habla de esas crisis, dice que hay 4 caminos, nos habla aquí. Este libro que nosotros estamos reflexionando, de Luis Alexander Lozano Rossi, nos habla de 4 caminos que nosotros podemos pasar, dice, para poder, ahí sí que saliendo de esa crisis. Y dice: 1 es el camino que nos propone, dice, hay 4 caminos que nos propone: el camino de los ancianos. Hay un camino de los ancianos o jefes. El segundo camino es el del corazón. El tercer camino es del guía del Señor. Y el cuarto camino es el Espíritu Santo en la comunidad. Miren, entonces cuando nosotros decimos, esos caminos nos ayudan para superar los momentos de crisis y cómo los hemos ido superando, aquí nos dice que los ancianos han de escuchar bien la predicación. Cuando nos habla del camino de los ancianos, dice: oigan esto, ancianos, presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Sucedió algo semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos y a sus hijas, o a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Mire, cuando nos dice, hay un camino, que le prestemos mucha atención nosotros a los ancianos, porque tienen muchas historias a veces que contarnos. Por eso dice: pongan mucha atención, estén atentos a los oídos, lo que van a escuchar. También habla, dice que los ancianos tienen que poner mucha atención para poder escuchar bien y poder dar un buen consejo. Y aquí nos habla de la memoria más antigua de la liberación del pueblo y de la acción liberadora de Dios, dice, se encuentra en los ancianos, que son los portadores de la memoria de la liberación. ¿Quiénes son los que nos vienen a contar a nosotros las historias? Dice que los ancianos son los que narran la historia, pero no cualquier historia, sino la memoria de los eventos relacionados con las intervenciones, dice, de Dios en la historia. Por ejemplo, la salida del pueblo de Egipto. También puede hablarnos de la ley de Sinaí. También en este momento en que nosotros estamos viviendo, podemos contarle esta historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, del nacimiento de Jesús en esta época en que nosotros estamos. Cuando viene la Semana Santa, podemos dar esta historia de la pasión y la resurrección del Señor. Pero hay de esa alegría que hay en nuestra vida. ¿Y eso quiénes somos los que lo estamos dando? Los que conocemos la historia, los que nos dejamos guiar por el Señor, los que estamos escuchando de verdad esa palabra de Dios para poderla anunciar a los demás y para poderlas contar. No vamos a estar contando solo historias, porque miren, los abuelos, todos están contando historias, cómo se conoció con la abuela, le preguntan cómo hizo su casa, cómo empezó a trabajar, cómo la conquistó. Pero no solo de esas historias,
son historias más profundas que llegan al corazón, que cuando empezamos nosotros a decir, ay, mira, yo te voy a contar cómo llegaron los Reyes Magos, que había una estrella, y empezamos nosotros a contarle a los niños. Eso es lo que tenemos que ir transmitiendo. Y nuestros hijos les transmitirán a sus hijos. Y así es algo, por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, dice, y los ancianos debemos de estar muy atentos con los profetas, con lo que nos hablan, con lo que nos dicen, de tener esa memoria para nosotros poder compartir esas historias que vienen a llenar realmente el corazón. Dice que cuando nosotros hablamos de las intervenciones de Dios, estamos nosotros llevando ahí sí que esas almas, acercándolas al Señor. Por eso nosotros es que tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando con nuestra familia y en cualquier momento nosotros poder estar anunciando esa buena nueva, contando las historias. A mí me decía una amiga que su hermana trabajaba con unos judíos y el niño la oía rezar y le decía, contame de tu Jesús. Y ella le empezó a decir, fíjate que Jesús nació, pero Jesús vino a nuestra vida, y le empezó a contar la historia desde el inicio, pero llegó el momento en que le dije, y fíjate que los judíos mataron a Jesús. Y entonces él dijo, ya no quiero ser judío, porque mataron a tu Dios. Un niñito, imagínense. Tenemos que tener mucho cuidado a quién también estamos, porque eran judíos y entonces hasta su empleo podía ahí sí que peligrar, porque estaba dándoles algo que ellos no creen, pero que nosotros sí. Por eso a nosotros nosotros los evangelizamos y les hablamos de ese Dios vivo. Y entonces vamos a prepararnos más, hermanos, para poder tener más historias que contarles a los niños. Miren, ahora con los niños hay Biblias para niños y qué bonito es estarles contando uno cada pasaje. Cuando nació Jesús, cuando lo anunció el ángel, de la Torre Babel, de todo hay historias y usted le va contando la historia. Y si no la saben, vayan a la Biblia y empiecen a leerla, y así pueden estar siendo esa luz en su familia. Dice que el otro camino que hay es el camino del corazón. Y nos habla aquí en este libro que cuando es el camino del corazón, lo que se exige es la conversión interior y profunda. Y por eso dice, apela al corazón a los oyentes. Debemos entender que de acuerdo con el modo de pensar, ese llamado se dirigía también a la conciencia de las personas. Pero los judíos de esta época, el corazón no solamente respetaba la sede de los sentimientos, sino también de los pensamientos. Entonces fíjense que cuando hablamos del corazón, aquí Joel, el profeta Joel, nos habla de los ayunos que hacían. Y cuando hablaban de los ayunos que hacían, vamos a ver qué era lo que ellos decían, pero antes dice que se ponían de sayal, se echaban ceniza, se rasgaban la ropa, pero es algo más que nos están pidiendo con estos ayunos. Lo que debemos de hacer es de rascarnos realmente el corazón. Y nos dice aquí que en ese día el pueblo tendría que apartarse de sus actividades normales, vestirse un traje bordado hecho de pelos de carnero, dice, abstenerse de la comida y de la bebida, y también dice reunirse en el templo para orar.
esa sería la ocasión para demostrar el arrepentimiento. Todo el pueblo estaba comprometido a participar, incluso los novios estaban llamados y su luna de miel debía de interrumpirse. Cuando les hablaban del ayuno, todo lo dejaban y se iban. ¿Para qué? Para compartir todos, para unirse, para orar, para entregarse realmente de corazón. Pero más adelante nos dice aquí que oraban durante el ayuno, rasgaban sus ropas. Esta vez, por orden del profeta, esa práctica queda abolida, dice. Para dejar una sola salida, rasgar el corazón. Y en otras, dice palabras, el pueblo habría de cambiar profundamente de sentimientos y de ideas y humillarse más intensamente que nunca delante de Dios. Todo eso valía la pena porque el pueblo todavía cree que Dios es misericordioso. Pero el corazón dice que quería realmente es para la conversión, no solamente de carácter litúrgico y ritual, como lo presenta a veces en el texto, ¿no? Dice, vestirse era permanecer de vigilia, llorar, elevar clamores, proclamar el ayuno, convocar una asamblea, reunir a los ancianos del templo, tocar la trompeta de lo alto. Y todo esto era lo que pedía el profeta Joel, era su ayuno que le pedía él al pueblo. Pero para nosotros, hermanos, ¿qué es realmente ese caminar para nosotros del corazón, ese camino del corazón? Es simplemente una conversión, un arrepentimiento, un pedir perdón, un tener enmienda de nuestros pecados, enmendar nuestros pecados. Eso es. Y cuando estamos en una crisis, ¿cómo vamos a ganar las batallas? Orando, clamándole al Señor, haciendo cambios en nuestra vida, pero que realmente se vean esos cambios que hay en nuestra vida, hermanos. No siempre nosotros miramos esos cambios en la vida. A veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Y nosotros lo que necesitamos es un cambio de mente y un cambio de corazón para tener ese caminar con el Señor. Miren, y cuando nosotros, y este es un tiempo donde decimos, queremos que Jesús venga a nacer a nuestra vida, queremos que Jesús habite, que reine la paz, la alegría y el gozo, y eso es lo que nos están anunciando. El hermano Rafa decía de los anuncios, de que hay como para quitarse, ahí sí que un anuncio que él hablaba de quitarse como la goma, ¿verdad? De lo que está viviendo, que es lo que más están anunciando, que los convivios, ahí no hay una conversión, ahí no hay una entrega. Yo no digo que es malo que fraternicemos, que nos juntemos, que hay un tiempo tal vez más tranquilo en el sentido de que las empresas cierran, dan vacaciones, y es un momento de tener una fraternidad y juntarnos y comemos y platicamos y ayudamos al que está pasando momentos difíciles, que podamos estar también haciendo nuestra caridad, no solo pensando en nosotros, sino que también estemos pensando en los demás. De ese cambio, de esa conversión, pero que no solo sea en esta época, sino que sea nuestro estilo de vida. Que si es bueno que empecemos ahorita, pero que de ahí no lo cortemos, sino que nosotros sigamos con ese cambio de vida realmente en nuestro corazón, de que venga de verdad, porque dice el Señor que vuelvan a mí. Y cuando nos dice que vuelvan a mí, Jeremías, el profeta Jeremías, nos hablaba aquí en el capítulo 3, del versículo 17, del 12. Sal a gritar, dice estas palabras al norte, vuelve Israel infiel,
dice Yahvé. No me enojaré con ustedes porque soy bueno. Conoce que eres culpable, únicamente reconoce que eres culpable, que has traicionado a Yahvé tu Dios, has vendido tu amor a los extranjeros y nos has escuchado mi voz. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí a nosotros? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que somos culpables, ¿verdad? Y que hemos venido, dice, que hemos vendido tu amor. ¿Por qué? Por los placeres que hemos vendido, porque por el dinero, porque nos hemos separado, nos está diciendo. Pero nos está diciendo, vuelvan hijos rebeldes, nos dice más adelante, dice Yahvé, porque yo soy su dueño, elegiré de ustedes a uno de esa ciudad y dos de aquella familia y los introduciré a Sión. Les pondré pastores según mi corazón que los alimenten con inteligencia y prudencia, y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país, ya no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé, ni pensarán más en ella, ni la recordarán más, ni la echarán de menos, ni la harán de nuevo. Entonces llamarán a Jerusalén el trono de Yahvé, y su alrededor se juntarán todas las naciones. La tierra que di en herencia a sus padres. Palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Vengan, para que vengan a mí, vuelvan hijos. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía y hoy en día lo estamos viviendo. Y a veces nosotros lo miramos. A veces hasta en nuestra familia, que hay esa rebeldía, que no quieren nada de Dios. Todo el mundo está pensando en los estrenos, está pensando en muchas cosas, pero nadie está pensando ir a la iglesia. Ese día le vamos a ir a dar gracias al Señor, porque está naciendo el Salvador. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice el profeta Jeremías? Que dice, vuelva a mí. Y eso es lo que nos está enseñando a nosotros el Señor y nos está haciendo ese llamado. Por eso, cuando hablamos del camino del corazón, tenemos que tener cuidado. También está el camino del día del Señor. Y el camino del día del Señor aquí nos dice, preanuncio del comienzo de la transformación y termina con la salvación prometida a Israel. El día de Yahvé son los momentos de la historia en los cuales Dios interviene, dice, soberanamente, utilizando como instrumento los fenómenos atmosféricos o los ejércitos humanos. En esos días Dios realizará un juicio público para castigar o salvar. Esos dos significados, castigo y anuncio de salvación, están presentes en el texto. Entonces se recuerdan que nosotros decimos, Dios no es un Dios castigador, Dios no es un Dios de venganza ni de nada de eso para nuestra vida. Dios es un Dios de amor, decimos. Pero cuando pasan momentos difíciles provocados ¿por quién? Por el pecado, por el hombre, las guerras. Nosotros somos los que hemos provocado muchas catástrofes, las inundaciones y todo. ¿Culpa de quién es? Del hombre, que lo estamos destruyendo. Dios nos dio un mundo bueno, pero que nosotros estamos destruyendo. Pero ¿a qué punto nos quiere llevar con el día del Señor? Con el día del Señor lo que nos está diciendo, lo que quiere es que nosotros de verdad lleguemos a los pies del Señor. Que cuando están pasando esos momentos difíciles, hermanos, nosotros estamos en momentos difíciles cuando miramos esas inundaciones,
cuando miramos todo lo que está pasando, pero también decimos, dice el Señor que Él mandará la lluvia en otoño, en primavera, para que hayan frutos, para que todo esté verde. Y díganme si no lo manda. Hoy estamos viendo diciembre y está lloviendo. En noviembre ya ha llovido. Y entonces decimos, ¿cuándo termina hoy el invierno? Dios siempre está mandando ese rocío de esa su presencia para cada uno de nosotros. Y cuando miramos las guerras y todo, dígame si no el corazón se nos hace más chiquito, lo sentimos, y estamos orando por todos esos pueblos que están en guerra. Pero el día del Señor es una entrega totalmente de nosotros. Que nosotros digamos, bueno, el Señor es el que tiene la última palabra. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Es el Señor. No somos nosotros los que decimos, bueno, nosotros somos los que tenemos la última palabra, ¿no? Es el Señor el que tiene la última palabra. Así que, hermanos, de verdad, con eso del día del Señor, digamos, hoy es tu día. Hoy es para ti. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos realmente al Señor? Si quiere que nosotros tengamos un estilo de vida simple, a eso nos lleva el día del Señor, a que nosotros seamos esas personas de oración, de entrega, de ayuno. Pero ahora ya no se ayuna, ya muchos no ayunan. Y no es solo aguantar hambre. Lo hablamos mucho cuando estamos en la época de la Cuaresma, de cómo es el ayuno, pero esto es en todo tiempo, en los momentos difíciles de nuestra vida. Y no importa que haya momentos muy difíciles y que la crisis tal vez no ha pasado, pero hay paz, hay esperanza, hay tranquilidad y no hay desesperación. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Y decimos, ¿qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? ¿Por qué? Porque estamos confiados. Estamos pensando en que lo mejor que nos puede pasar es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Por qué? Porque dependemos de Él y decimos, Él tiene la última palabra. Y cuando hablamos de ese otro camino del Espíritu Santo, de la comunidad, nosotros decimos, miren, cuando viene realmente esta presencia del Espíritu Santo, nosotros lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo y se llena de esa presencia a los discípulos que andaban temerosos, que habían estado con Él, pero habían pasado momentos difíciles, pero la crisis ya había pasado, ¿o no? Sí, ya había pasado. Entonces nosotros podemos ver aquí cuando nos dice, Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escuchará. Lo decía en el Deuteronomio. Pero el don del Espíritu rompe las barreras de sexo, de la edad y de las clases sociales. Es un don que está dispuesto a anular toda y cualquier discriminación. Eso lo hace el Espíritu Santo, que nos viene a dar esa seguridad de hijos de Dios, de que nos viene a anunciar lo bueno y lo malo, que podemos discernir qué es bueno y qué es malo, y que cuando vino entre nosotros, cuando viene ese Espíritu Santo, nos damos cuenta que viene a liberar, hermanos. Y viene a liberar y viene para mostrarse a una comunidad. Y eso lo vamos a ver aquí en Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo y se derramó. Pero vamos a ver lo que proclamaban y va a ser en Hechos 2 en el capítulo 14. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos
y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Él ya lo había anunciado que será derramado el Espíritu Santo. Y ahí se estaba cumpliendo lo que el profeta había dicho. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Palabra del Señor. Mire qué hermoso cuando nosotros leemos al profeta Joel. Nos damos cuenta que él ya estaba anunciando lo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. También así como estaba denunciando que habían plagas, que habían momentos difíciles, también estaba hablando que iba a haber felicidad, también estaba hablando que iba a haber un derramamiento de Espíritu Santo. Y entonces qué bueno es poner atención, pero sobre todo poder entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Ahí que era lo que decían cuando vino el Espíritu Santo y Pentecostés, que era lo que anunciaban, de que estaban borrachos, de que estaban diferentes. Y cuando nosotros nos hemos dejado que nos llene el Espíritu Santo, que venga a nuestras vidas, hermanos, nos damos cuenta que nuestra vida cambia. Cuando nos dejamos llenar de esa presencia del Señor. Por eso tenemos que hacer ese camino hacia el Espíritu Santo y revestirnos todos los días, hermano, para que venga esa presencia a nosotros, para que lo podamos sentir. Se nos quitan los temores, nos da la fuerza. No somos nosotros, sino es el Espíritu el que habita y el que nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer, donde se viene el perdón, donde está esa reconciliación, donde nos reconocemos nosotros pequeños y que Dios es grande. Eso solo lo puede hacer el Espíritu, hermano. Donde en los momentos, tal vez si no te ha pasado la crisis y sentís que ya pasó, porque dicen cuando está más oscuro es cuando ya va a amanecer. Y entonces decimos, bueno, eso es el Espíritu Santo que te viene a hacer entender, que trabaja tu corazón, pero que también trabaja tu mente. Donde también el Espíritu Santo, cuando haces ese camino de esa presencia de Espíritu Santo y le clamas en la mañana que quieres ser revestido de esa presencia del Espíritu Santo, te da nuevas fuerzas, te da nuevas ideas. Y no te sentís cansado, no, me siento renovada. Porque estás caminando hacia esa presencia del Espíritu todos los días. Y entonces, hermanos, luchemos por recorrer ese camino para tener siempre ese encuentro con el Señor. Y que esta Navidad sea de alegría, de paz, de gozo en medio de la tormenta. Dios viene a darte sosiego. Dios viene a que confíes que no son los regalos, que no es la ropa, que no es lo que vas a comer, que no es todo lo que querés, tantas luces. La luz tienes que ser tú tienes que brillar en medio de la oscuridad. Si lo puedes hacer, bendito sea el Señor, no es malo, hazlo, pero que eso no te quite la paz, que eso no te haga pelear con tus seres queridos, que mira, los fulanos sí tienen y nosotros no tenemos, y que a ellos sí les va bien, pero que a nosotros saber qué nos está pasando. Y no nos damos cuenta del regalo más grande que tenemos a la par, el amor. Nos tenemos, porque hay quienes tienen de todo, pero les hace falta alguien, y están viviendo un duelo, están viviendo una tristeza. Pero en medio de ese duelo y de esa tristeza, Dios ahí está, levantando, manifestándose.
aquí estoy. Nací para venir a tu vida. Nací para que tengas una nueva oportunidad. Amén. Así que esa es la oportunidad que nosotros no debemos dejar pasar, hermanos. La oportunidad de estar en esa presencia, pero todo sobre esa conversión que quiere realmente del corazón, de nuestro pensamiento y de todo nuestro ser. Amén. Salgamos de esas crisis que a veces solo están en nuestra cabeza, que a veces es mental, que no tenemos problemas, pero queremos hacer problemas nosotros. A veces queremos llamar la atención, a veces solo enfermas y vas con el doctor y te dice que no tienes nada, y vas con tus exámenes y te dice que no tienes nada, pero tú te sientes mal. ¿Sabes qué es eso? Ausencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nos sentimos así, ya sabemos a quién recurrir, al Señor. Te vas a la iglesia, te vas a llorar, te vas a orar, te vas a entregar. Y ahí se nos pasa todo lo que nosotros podamos estar sintiendo, con nuevos brillos y nuevas fuerzas. Amén. Así que le vamos a dar gracias al Señor para que nos ayude en este tiempo tan difícil, económico, político, de todo lo que estamos viviendo. El Señor sea siempre nuestra luz y nuestra esperanza, y que podamos pasar este tiempo consagrando nuestra vida siempre al Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad que nos das de poder reconocer, Señor, que tú eres todo para nuestra vida y que no hay situación que tú no puedas resolver. Por más grande que sea, para ti todo es posible. Y hoy nos entregamos hacia ti, y tú que conoces nuestro interior, nuestro corazón, te decimos: aquí estamos, Señor. Mírame, Padre. Mírame cómo estoy. Hoy yo te entrego todo lo que yo siento, porque tú ya pagaste por todo eso, por mí, mi Dios. Hoy aquí estoy para que me hagas una criatura nueva, diferente, y sobre todo que vengas a revestirme de esa presencia de tu Espíritu Santo, que es el que me va a dar la fortaleza, que es el que me va a mantener de pie, que es el que me da esa lucidez, Padre. Solo tu presencia, Señor, solo tu Espíritu. Por eso tú bien sabías, por eso nos lo dejaste aquí, Padre, para que fuera nuestro ayudador, nuestro consolador, mi Jesús. Gracias por ese momento. Y Padre Celestial, todo lo que te hemos pedido y agradecido hoy en este momento es en el nombre poderoso de tu Hijo amado. También por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.